Hermanos, que el Señor me les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede en este día sábado meditar en nuestro devocional de todos los días. Seguiremos en el libro de Juan, seguiremos en su capítulo 5, seguiremos en los versículos 39 al 47, donde trae como tema testimonio de las Escrituras y Moisés. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer que recibís gloria los unos de los otros si no buscáis la gloria que viene del Dios único? Y penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí recibió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Vemos que aquí siempre Jesús dándonos esas palabras donde nos ayuda siempre a entender con respecto a esa vida eterna que solo Él nos puede ofrecer, ¿no? Porque si están estas preguntas acá, es para cada uno de nosotros. Que si somos igual a estos líderes falsos que estaban, pero no creían, o sea, leían, pero no creían en el Mesías, ¿no? Vemos que acá Jesús siempre tenía para ellos preguntas, ¿no? Y acá las podemos ver claramente las preguntas que le hacían. Entonces, son preguntas que nos hacen hoy en día a nosotros. ¿Cómo creeremos en las palabras de Jesús? Entonces, son preguntas que muchas veces tenemos que analizar. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? Y vemos acá, Jesús siempre en los versículos del día de ayer nos estaba diciendo que Jesús comienza su defensa diciendo que ha venido a hacer las obras de Dios y que Él le había dado todo juicio. O sea, ¿por qué? Porque si vemos en el capítulo 3 nos habla con respecto a que Él había venido al mundo a dar su vida por cada uno de nuestros pecados, por cada uno de nosotros, ¿no? Porque Él sabía que el Padre lo había enviado a la tierra, ¿no? Entonces vemos que la curación de un paralítico en el día de reposo fue controversial debido a las leyes impuestas por quienes, por los líderes judíos religiosos que había en ese entonces, ¿no? Pero vemos que él aún en el sábado hacía milagros, ¿no? Pero vemos que ahí empezaba su defensa, ¿no? Vemos que estos líderes religiosos estaban acusando a Jesús de violar estas leyes. Vemos que estos líderes religiosos se equivocaban al pensar que la vida eterna viene de leer más la Biblia. O sea, ellos estaban tan confundidos que no se daban cuenta que la vida eterna Él la estaba ofreciendo en ese momento cuando estaba en la tierra con los judíos, ¿no? Ellos pensaban que en estar leyendo más las escrituras, en estar meditando más en ella, los iba a dar esa vida eterna, ¿no? Pero vemos que Jesús les dice que no funcionaba así, ¿no? Vemos que Jesús estaba realizando sanidades y milagros que son señales de su poder y su validez de su deidad, ¿no? Vemos que acá, cuando Jesús estaba realizando esas señales, esos milagros, era el poder que Dios le estaba dando, ¿no? Que reconocieran que Jesús había venido, que el Mesías estaba en la tierra, que por medio de que creyeran en Él, puedan tener esa vida eterna, ¿no? Pero estos religiosos dicen que no lo hacían así, estos líderes religiosos no creían en eso, ¿no? Entonces vemos que Jesús cumplió muchas profecías, incluidas las que están en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces vemos que la gente no cree en Moisés ni en sus escritos, lo cual vemos que dificulta mucho más que crean en la palabra de Jesús, porque aquí lo está diciendo el Señor. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo
creeréis a mis palabras. Entonces vemos que Jesús les estaba diciendo claramente cómo iban a creer en él, ¿no? Entonces vemos que Jesús es llevado a la corte, o sea, es acusado por estos falsos líderes, ¿no? La falta de amor que había en ese entonces hacia Dios los alejaba y llevaban a un inocente a la muerte, ¿no? Pero ya Jesús sabía que él iba a ser testimonio del Padre, que se manifestaría a través de las obras que Jesús realizaba a través de su crucifixión, ¿no? Porque dice que Jesús fue enviado por Dios para pagar la deuda de nuestros pecados en la cruz. Entonces cada uno tenemos que siempre tener presente que Jesús, siendo inocente, siendo un cordero fiel, fue quien dio la vida por cada uno de nosotros. Que nunca se nos olvide de que Jesús es el único que nos puede dar esa vida eterna. ¿Por qué? Porque vemos que acá las escrituras nos están diciendo en estos versículos que ellos no tenían el amor de Dios en ellos. Por eso no recibían la gloria de parte del Señor. Entonces vemos que estos líderes religiosos hacían cosas, pero nunca eran beneficiados. ¿Por qué? Porque lo que ellos hacían estaba en contra del propósito de Dios, ¿no? Entonces, tengamos siempre cuidado, mis amados hermanos. Cuando usted y yo le hablemos a un inconverso, pidámosle al Señor que nos guíe, que nos deje sabiduría, cómo poderle hablar del amor de Cristo. Y muchas veces no va a hablar nuestra palabra, sino que nuestro testimonio, cómo nos referimos al Señor, qué maravillas Él ha hecho con cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros todos los días testificamos de que Dios es el único que nos ayuda a seguir adelante. Él es quien nos da esa fuerza, nos da esa fortaleza, nos da ese ánimo a seguir. No importa las dificultades o las crisis que se presenten, Dios nos da la victoria. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos una vida eterna, tenemos ese paraíso donde no va a haber sufrimiento, donde no va a haber tristeza, sino que solo alegría y gozo. Y estaremos dándole siempre la honra al Padre, ¿no? Con estos textos les dejo, meditemos, que sea Dios siempre que habla en nuestras vidas, ¿no? Tengan un excelente fin de semana, Dios me los bendiga.